Hay algunas personas, ¿verdad?, que no están conscientes sobre esta realidad, sobre su existencia. Y por eso no es mala idea tomar esta oportunidad y concientizar de que toda persona, independiente de su raza, color, creencias o convicciones religiosas, toda persona tiene una moción, tiene una demanda, tiene una cita en el tribunal de Dios en la cual nos tenemos que presentar delante de Dios. Y muchas veces las personas piensan, ¿cómo que tengo una demanda, tengo una cita judicial con Dios? Pues la gente tiene que darse cuenta, ¿verdad?, o tomar en consideración que el agente emplazador de Dios es la muerte, lo cual significa esa cita, ese momento donde usted tiene que presentarse ante Dios es notificada precisamente a través de la experiencia de la muerte. De los detalles de la muerte podemos hablar en otra oportunidad. Quiero hablar post esa experiencia que todos vamos a experimentar. Lo que sí quiero hacer mención es que la muerte para nosotros los seres humanos y cómo Dios la define son dos dimensiones muy diferentes. Por eso muchas veces las personas toman muy liviana lo que es su vida y lo que es su relación con Dios y lo que es para ellos la experiencia de la muerte, de la ausencia de este mundo físico. Porque algunas personas interpretan, ¿verdad?, que pues con la muerte se acaba todo, con la muerte se acaba la historia de la persona, pero en realidad, y esta es la oportunidad que debemos concientizar, la muerte es ese episodio donde toda persona comienza a experimentar esa transición de lo que es separarme, ¿verdad?, de lo que es la vida, el cuerpo físico, para entrar en la presencia de Dios. Y es por eso que en este tema es tan importante que tome en cuenta que Dios utiliza la muerte como su agente emplazador principal. Como dice la Biblia, no existe ni un solo justo ni un solo bueno. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. También la Biblia advierte que después de la muerte viene el juicio. Así que Dios tiene un caso en contra de todos los pecadores. La Biblia presenta a Dios como un juez supremo y tiene un caso judicial contra la humanidad. O sea, nuestros pecados nos van a llevar a la condenación. Por eso es que el tema es necesario que yo resuelva mi controversia ante Dios antes de presentarme al tribunal. Todo buen abogado que nos esté escuchando en esta hora sabe que la mejor estrategia legal es poder resolver ese caso fuera de los tribunales. Cristo es tu abogado, es el que Dios designó para usted poder resolver esa controversia con urgencia. Así que todos los asuntos legales a nivel de la humanidad en contra del hombre y en contra de Dios se resuelven en esa disputa que es poder presentarme a Dios no con mi propia justicia, sino con la justicia de Cristo. Así que a través del Evangelio, a través de la declaración de la justificación de Cristo en mi vida y en tu vida, es que Dios ha provisto y ha hecho provisión para el perdón de los pecados, el perdón de los delitos y que no puede haber ningún cargo presentado en su contra. ¿Por qué? Porque no te presentas en tu propia justicia ni en tu propia, ¿verdad?, piedad, sino en la justicia de Cristo. Así que el acusador no tendrá poder sobre tu vida, tampoco tendrá poder sobre tu alma. Wow. Cuando eso no se puede resolver antes, eh, ¿cómo es que opera entonces el proceso? Cuando no se puede resolver antes, usted dirá. Es bien difícil, ¿verdad? Pero la gente tiene que comprender que los asuntos de la eternidad se resuelven en vida, no se resuelven en la vida venidera. O sea, un incrédulo, un pecador, no tiene ya oportunidad para arrepentimiento ni tampoco para reflexionar una vez que ya pase, ¿verdad?, lo que es esta etapa de la vida natural y pase a la eternidad. Acuérdate, todos somos eternos. Lo que estamos concientizando es mi eternidad. ¿Estaré compartiéndola con Dios o estaré ausente de la presencia de Dios?
según los registros bíblicos, particularmente la experiencia de el rico y el Lázaro, no es posible que una persona pueda arrepentirse en el estado, ¿verdad?, del Gehenna ardiente o de la condenación del infierno. Mucho menos las personas pueden sensibilizar sus corazones. Todo lo contrario, se endurecen aún más en este estado de perdición. Por eso es que es bien importante la salvación, mi reconciliación con Dios es en esta dispensación, no después de la muerte, como tal vez algunas personas creen, o otras personas piensan que el alma está divagando, ¿verdad?, por el espacio, orbitando sobre la tierra. No. Una vez que usted está ausente del cuerpo, entonces su alma entra en presencia de Dios. Y ahí que está la distinción. ¿Seré separado de Dios o pasaré mi eternidad con Dios? Por eso es que necesito reconciliarme con Dios a través de la persona de Jesucristo. Cuando... y he escuchado esto hasta en prédicas, doctor. ¿Será que, y obviamente lo vemos también en personajes bíblicos, que Dios permite la muerte para beneficio de esa persona? Hay ocasiones, ¿verdad?, donde Dios permite el beneficio de la muerte, como por ejemplo, como hablé en programas anteriores, a veces Dios permite, ¿verdad?, que la persona fallezca, no para la destrucción de su vida, ¿verdad?, pero son personas ya reconciliadas con Dios, que tienen tropiezo en su estilo de vida, o muchas veces, ¿verdad?, la inmadurez, quedan estancados en esa experiencia. Muchas veces Dios los toma, se los lleva, como dice San Pablo, ¿verdad? La carne se destruye, pero el alma queda preservada. Es un acto, ¿verdad?, de misericordia, de cuidado para que la persona no experimente más angustia. En otros momentos también las personas pueden perecer, pero es porque tienen una actitud temeraria o desafiante hacia la persona de Dios. Pero la voluntad de Dios, como dice la Escritura, es que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es que Dios es paciente y muchas personas en este mundo lo toman como una actitud liviana, como que Dios puede ser burlado, cuando realmente la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Doctor, en términos de esa dispensación de la gracia y uno acogerse a ese arrepentimiento, a entregarle nuestra vida a Cristo y asegurar que vamos a tener, por identificarlo de alguna forma, vamos a tener efectividad o vamos a ser favorecidos cuando estemos en ese tribunal, el acogerse a esto y tener ese tipo de seguridad, y yo sé que a lo mejor este tema usted lo va a tocar en otra parte, pero pudiera de alguna forma disipar, alivianar o quitar el miedo a la muerte. Excelente, ¿verdad?, pregunta. Precisamente. Eso es lo que precisamente Cristo, entre todos los beneficios que la redención ofrece, es quitarle lo que la Biblia llama ese aguijón a la muerte, del miedo a la trascendencia, del miedo, ¿verdad?, a lo desconocido. Para nosotros los creyentes, la muerte no es el final ¿verdad?, de la existencia del individuo. Es más, voy más lejos, es la Sagrada Escritura, la Biblia, el único escrito que tiene acceso todo hombre en esta tierra, que tiene los postulados, habla y proclama abiertamente acerca de la eternidad y la vida venidera, y todos los asuntos asociados a la eternidad están en las Sagradas Escrituras. No hay otro documento, no hay otra escritura, no hay otra, ¿verdad?, obra literaria, por más, ¿verdad?, que pueda ser confeccionada por hombres, que hable con la autoridad, la certeza, lo concreto de lo que es la vida venidera, es a través de las Escrituras. Y es por eso que las personas que tienen esa seguridad de la salvación, del perdón de Dios, de la vida eterna, no tienen que esperar la muerte para poder disfrutar los beneficios de esa vida venidera. Ya lo están viviendo y ya lo están experimentando en la vida presente. Así que la muerte, en vez de ser un final de una historia, se convierte en una transición de consuelo, una transición de esa vida eterna que ya está operando en nosotros. No así con los perdidos, no así con los condenados, tampoco es así con los que están en pecado o en abierta rebelión o han rechazado la provisión de este abogado llamado Cristo en sus vidas. ¿Cuán consciente debe de tener el cristiano de esto? Y
voy por la línea uno de los segmentos anteriores, ¿verdad? Que un oyente le preguntó, ¿verdad? Si se pierde la salvación, y conectándolo con porque tenemos creyentes en esa línea de si me siento o no me siento salvo, si estoy justificado, si no estoy justificado, si me pierdo o no me pierdo. Si alguien se siente así, ¿cuáles son sus recomendaciones? Lo que es la salvación, lo que es el perdón de los pecados y lo que es el vivir por fe y creerle a Dios, nunca fue diseñada a ser una experiencia sentimental, ni anímica, ni basada en emociones. Es una experiencia exclusiva y estrictamente basada en que si Dios lo ha declarado, yo descanso sobre esa declaración. Así que si usted, ¿verdad? Por ejemplo, no se siente perdonado, Wow. o usted no se siente salvo, como algunas personas lo experimentan, según lo compartió Esteban, en el momento que usted le pide perdón a Dios, ese único acto, esa única confesión, ese único reconocimiento en lo que es el tribunal de Dios ya se reconoce, ya se valida, ya es sacrificio suficiente. Usted puede pedirle perdón a Dios 999 veces por la misma falta, y en ese único episodio que usted fue humilde y reconoció, ya Dios lo perdonó. ¿Por qué la gente no descansa, verdad, sobre esa declaración, esa autoridad final de la palabra de Dios, cuando sabemos que Dios no es vacilante en sus postulados? Cuando Dios habla es sí, sí, no, no, sí, amén para las promesas. Pues usted también tiene que educarse de que aunque sus sentimientos, aunque los pensamientos intrusivos le digan lo contrario, usted alíñese a la palabra. Usted alíñese al carácter de Dios, y si Dios te perdonó, no importa cuántas acusaciones el enemigo te lance o cuántas vacilaciones usted experimente en sus sentimientos o sus emociones, la palabra final la tiene Dios. Descanse en lo que Dios ha dado testimonio, no repose ni confíe en sus sentimientos. Quiere decir que está poderoso esto. Quiere decir que personas que a lo mejor tienen miedo a la muerte porque tienen esa incertidumbre si se salvan, no se salvan, podemos decir que son altamente emocionales. Podemos decir eso, usted me corrige. Yo, ¿verdad? Diría un poquito más lejos. Somos personas, ¿verdad? Que no solamente es altamente emocionales, es que estamos muy dominados altamente por una emoción en particular. Se llama miedo. Y es lo que, ¿verdad? Quiero que la audiencia comprenda y entienda. Wow. El miedo pierde esa autoridad, ese dominio, ese gobierno sobre tu persona, y se convierte en el miedo que tiene la función que es muy saludable para la persona, ¿verdad? O para todo humano, que es una forma de cuidarse usted mismo, de conocer límites, o en la experiencia espiritual, utilizar ese miedo como temor, respeto a Dios. Pero ese miedo que me domina, me paraliza, me llena de ansiedad, me controla, me atormenta, me remueve el reposo, precisamente es lo que Cristo vino a derrotar en tu alma. Y es por eso que todas las escrituras, tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento, es la misma declaración de Dios al individuo. No tengas miedo, no tengas temor. Ese mismo miedo puede ser una piedra de tropiezo para superar esas áreas de pecado que tengo que me están haciendo recaer, y estoy con una alta conciencia del pecado y de miedo a no ser salvo, que estoy tan enfuscado en eso, afanado en eso, que no me ayuda a salir de ese círculo vicioso. Pregunta. Precisamente, ¿verdad? Y con esto vamos cerrando la idea. El mensaje es categórico. Usted puede tener estos temores, usted puede tener estas luchas, sea verdad, con el pecado, puede ser luchas con la duda, la incertidumbre, el temor. Hay personas que se les hace difícil descansar en Dios o poder creer en lo que Dios le ha declarado por estos mismos miedos. Lo importante es que con todo y miedo siga caminando, con todo y miedo siga sometiéndose a Dios, con todo y miedo siga eligiendo creerle a Dios, con todo y miedo
tome la decisión de no someterse a ese yugo. Según usted va perseverando en esta nueva disciplina de la seguridad en Dios, el poder del miedo se derriba, se desconstruye en su alma y usted comienza a experimentar lo que es la vida abundante. Por eso fue que mencioné la vida eterna, ¿verdad? Es una transición a la que todos vamos a estar expuestos a través de este sacrificio de Cristo. Pero el beneficio es inmediato en este siglo presente, cuando es mi único y exclusivo Salvador por elección del individuo. Doctor, tengo una pregunta. En términos de ese miedo, lo voy a tratar de simplificar aún más mi pregunta. Hay veces que a nosotros nos dicen, mira, tú tienes un problema de constipación, usa hidróxido de magnesio. Pero si yo le digo a esa persona, tómate 2 cucharadas de leche magnesia, me va a entender mucho mejor. En términos de eso, ¿cuál es el ingrediente que podamos explicarlo de forma sencilla, que para comenzar este proceso, a mí se me antoja pensar que con urgencia debemos atender esto y entrar en esa seguridad? Porque en la medida en que yo me sienta, no es que yo he hecho lo que tengo que hacer y estoy viviendo lo que estoy viviendo en este momento es lo correcto en Dios, y esa seguridad de que yo sé que voy a ser salvo y que cuando comparezca ante ese tribunal me van a pedir cuentas, pero ya yo hice lo propio para estar bien en ese momento. Pero si la persona no tiene esa calidad de vida que pudiera, por lo que estoy escuchando, pudiera entorpecer nuestra vida en términos mentales, emocionales y hasta cierto punto espirituales, ¿cuál es el ingrediente de forma sencilla que debemos aplicar esto para comenzar a tirar ese miedo a un lado, doctor? Más que ingrediente lo llamaría, ¿verdad?, esa persona, que significa todo este relato, toda esta, ¿verdad?, presentación sobre los méritos, ¿verdad?, de lo que es la salvación del alma y el perdón de los pecados, siempre será confirmada por la persona del Espíritu Santo en la vida del creyente. Así que es bien importante que entiendan, nosotros hacemos una gestión de creer, pero el sello lo hace el Espíritu Santo de Dios, en lo que es una presencia, ¿verdad?, y un auxilio que una persona, ¿verdad?, incrédula, una persona religiosa nunca puede experimentar, porque las convicciones y las creencias de una persona religiosa, una persona apartada de Dios, una persona que no cree en Dios, todavía sigue descansando en su justicia, sigue descansando en su fuerza. Nosotros los creyentes no descansamos en nuestra justicia, descansamos en la justicia de Cristo, y el Espíritu Santo, que es el verdadero vicario de Dios en esta tierra, es el que da testimonio. Y es por eso que gozamos no solamente de esa confianza, sino que caminamos en el poder de Dios. Espectacular. Poderoso para comenzar el día. Esto está de repaso. Sí. Yo lo voy a repasar otra vez. Claro, y va a estar en nuestro podcast. Eso es así. So que usted vaya a nuestro canal de YouTube, que va a estar allí este contenido, y nuestra plataforma web, 881inspira.fm. Doctor, ¿cómo la gente mantiene contacto con usted? Las redes sociales, ¿cómo podemos hacer consulta? ¿Cómo podemos llamarlo para invitaciones? Está en todos lados. Cuénteme. Doctor Peter Burgos Vega, teléfono 787-967-3597. También nos puede localizar bajo el mismo nombre en las principales plataformas de redes sociales. Y los viernes es una intervención exclusiva en Inspira 88.1. Eso es.